¿Qué tal mis panas, cómo están? Cuando hablamos de la conquista española de América, solemos hablar del asedio a Tenochtitlán o la conquista del Tahuantinsuyo. Pero nada se sabe del proceso de conquista de los otros territorios, que son poco o nada mencionados, ya sea por desconocimiento o porque las conquistas anteriormente mencionadas opacan a las demás, las cuales no son menos importantes. Así que sin más. El día de hoy traigo un top de 5 batallas desconocidas de la conquista de América. Batalla de Chetulul. Después de la conquista de México, los españoles prosiguieron la conquista hasta la actual Guatemala, habitada por muchos reinos, entre ellos el Quiché. Para esta expedición Pedro de Alvarado contaba con un ejército de 420 españoles y 300 aliados indígenas, entre mexicas, cholulas, y tlaxcaltecas. Los indígenas que habitaban en lo que hoy es Guatemala no se sorprendieron ante la llegada de las tropas españolas, sin embargo, los reyes de Quiché intentaron unir a todas las tribus en contra de los españoles, sin algún tipo de éxito. Los españoles enfrentaron a cada grupo por separado, saliendo victoriosos en los distintos combates. El avance español fue arrollador hasta que llegaron al lugar donde se daría la gran batalla de Chetulul. Al principio las fuerzas conquistadoras no pudieron avanzar, pues los flecheros del reino Quiché causaron muchas lesiones y heridas a las tropas hispanas. En este primer contacto, murieron 2 soldados españoles. No obstante, las fuerzas europeas consiguieron atravesar el puente, y debilitar a los nativos con cargas de caballería y apoyo de la artillería. Finalmente las fuerzas de Alvarado se impusieron y derrotaron totalmente a sus enemigos. Esta victoria fue decisiva para los españoles, pues prosiguen su avance hasta Quetzaltenango. Batalla de Cuyucutua. Durante la conquista de lo que hoy es Venezuela, los españoles mayormente habían avanzado en el territorio por medio de pactos y alianzas con las tribus locales. Sin embargo, como en toda conquista, tuvieron que luchar contra algunas naciones que no se dejaban someter. Una de estas, era la nación del cacique Yaracuy, de etnia caquetía. En 1552, desde el Tocuyo, en aquel entonces la capital de la provincia de Venezuela, se envió una expedición militar española comandada por Diego García de Paredes y Juan de Vargas, con el objetivo de someter a Yaracuy. Esta expedición contaba con una coalición de fuerzas españolas, alemanas y aliados indígenas caripes y macaures. Por su parte, Yaracuy estaba esperando a los conquistadores con una coalición de aliados indígenas, integrados por yaritaguas, torondoyes, achariguas y zararas. Vargas y Paredes iban a tomar Guadabacoa, pero allí estaba Yaracuy listo para defender. Allí tuvieron un pequeño encuentro con los guerreros indígenas, pero se vieron obligados a retroceder, así que decidieron atacar Cuyucutua, creyendo que acá las defensas eran menores. Sin embargo, Yaracuy lo tenía todo preparado y pudo participar en la defensa. Los españoles y sus aliados alemanes e indígenas intentaron entrar a la zona. Los caripes y macaures hostigaban a los guerreros de Yaracuy para intentar entrar junto a los españoles, pero fueron repelidos. Finalmente Paredes y Vargas, después de perder muchos hombres, decidieron retirarse. Esta es de las pocas victorias indígenas contundentes sobre los españoles. La victoria fue tan decisiva que hizo que los españoles fueran expulsados de la región durante décadas, aunque sin embargo en 1561 Yaracuy pasará a la ofensiva e intentará atacar a los españoles en el Tocuyo, donde fue derrotado. Batalla de Tocarema. En 1537 el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada entró en la sabana de lo que hoy es Cundinamarca y venció a los muiscas, en donde mató al Zipatis Quesusa. Después de eso, el conquistador Quesada inició una serie de incursiones en territorio panche, en donde logró derrotarlos en Tibacuí. No obstante, esto no significó nada, ni los panches fueron sometidos. El nuevo Zipa de los muiscas, Sajipa, decidió continuar la guerra contra los españoles, pero los panches atacaron Zipacón, cosa que obligó a Sajipa a formar una alianza con Quesada. El ejército aliado descendió desde la sabana por Zipacón a tierras de los Tocaremas y Anolaimas, comandados por el Zipa y Jiménez de Quesada. Los panches, inferiores en número, salieron a su encuentro dirigidos por varios caciques, posiblemente con Siquima como comandante máximo por sus reconocidas capacidades y alto prestigio.
La contienda se inició temprano en la mañana, cuando los jinetes españoles intentaron asaltar la posición enemiga, pero les cayó encima una lluvia de proyectiles que les forzó a desistir. El Zipa ordenó a sus guerreros cubrir la retirada de sus aliados e intentar por su parte asaltar la fortaleza, lo que terminó en un gran fracaso. Un nuevo asalto muisca fue rechazado y fueron los europeos los que tuvieron que salir a cubrirlos sufriendo 12 heridos. Algunos aliados continuaron el combate hasta el cese de la lucha en la noche, momento en que los panches se retiraron a su campamento en la zona más alta de su colina fortaleza, mientras en la ladera más baja los aliados retiraron a sus heridos del campo de batalla. Dado que el arroyo estaba rodeado por un pequeño bosque y este a su vez por una zona abierta, los españoles aprovecharon de ocultar parte de sus hombres, incluido a su comandante, su hermano Hernán Pérez de Quesada, quien posiblemente ideó la estrategia ya que era conocido por ser un gran estratega, muchos de sus capitanes, armas de fuego y la mayoría de su caballería. El resto de sus hombres en tanto empezó a alejarse del lugar simulando una retirada. Al amanecer, Zaquesa-Zipa ordenó atravesar el arroyo y atacar la colina. Los panches al ver a los españoles retirarse salieron de su fortaleza y atacaron a los muiscas, que terminaron por retirarse en orden, atrayendo a sus enemigos a una zona plana y abierta. Fue entonces cuando los españoles ocultos se lanzaron al ataque, rodeando al enemigo que intentó darse a la fuga, lo que provocó una carnicería. Esta aplastante victoria española y muisca significó el sometimiento de los panches a la corona española. En 1539 estallara otra rebelión, pero fue sofocada. Batalla de Diriangén. En 1522, desembarcó en Nicaragua una expedición comandada por el conquistador Gil González de Ávila. El conquistador entró a territorio de los indígenas chortegas y nahuas, donde se presentó y ordenó a los nativos que aceptaran al dios cristiano como su deidad y también la sumisión y avasallamiento a la corona española. Algunos caciques aceptaron esta orden, pero otros como el cacique Diriangén desconfiaron de los españoles y se levantaron en armas contra la corona. De esta batalla se sabe poco, pero lo que está confirmado es que las tropas indígenas contaban con 4.000 guerreros, mientras que las fuerzas españolas eran apenas unos 100 hombres. La batalla fue muy cruenta y encarnizada, pues los españoles lograron repeler muchos ataques. Sin embargo, se encontraban en una aplastante inferioridad numérica y por tanto no podrían someter la rebelión con gran eficacia. Es entonces que Ávila y las tropas españolas deciden retirarse y se repliega de vuelta a territorio español. Las tropas indígenas tuvieron muchas más bajas que los españoles entre muertos y heridos. Los españoles por su parte solo tuvieron algunos heridos. Hay quienes ven esta batalla como una victoria decisiva de los indígenas, pero hay otros que consideran que fue una victoria táctica española, ya que como se mencionó anteriormente, las bajas de los indígenas fueron muchísimo más elevadas que la de los españoles. Lo cierto es que esta batalla causó que la conquista de Nicaragua se retrase y se detenga durante un tiempo. Batalla de Tacuzcalco. Después de la conquista del Imperio Mexica, Hernán Cortés le ordenó a Pedro de Alvarado que conquistara los territorios de los actuales Guatemala, Honduras y El Salvador. Alvarado avanzó en Guatemala conquistando a los quiché, futuil y pipiles de Escuintla y Xincas. Luego de todas estas victorias, Alvarado entró en el territorio del señorío de Cuzcatlán cruzando el río Paz. Una vez dentro fue recibido con hostilidad por los habitantes, así que tuvo una batalla con el cacique Atonal en Acajutla en donde Alvarado salió victorioso, aunque resultó herido. Alvarado siguió avanzando hasta llegar a la ciudad de Tacuzcalco en donde se preparó un ejército de guerreros pipiles para la defensa de dicha zona. Las tropas pipiles rondaban entre los 3.000 o 5.000 guerreros, mientras que las fuerzas españolas contaban de 230 a 250 soldados españoles, 3 cañones y alrededor de 4.000 a 5.500 auxiliares indígenas. Mientras Pedro de Alvarado trató de comandar a sus tropas en la batalla, no lo pudo hacer debido a la herida que sufrió en la batalla de Acajutla y le dio el mando a su hermano Jorge de Alvarado. Jorge organizó el ejército de la siguiente manera. Gómez de Alvarado en el flanco izquierdo con 30 hombres a caballo, Gonzalo de Alvarado en el flanco derecho con 20 hombres a caballo, y finalmente el mismo Jorge de Alvarado en el centro con el resto del ejército en el centro. El ejército pipil se había organizado en una formación con sus piqueros enfrente y el resto de sus tropas atrás, pero cerca de ellos. Fue gracias a esta formación murieron tantos asaltantes.
Esta batalla fue un verdadero reto para los españoles y sus aliados, pues los cruentos combates siguieron produciéndose sin que las fuerzas de Alvarado obtuvieran un avance significativo. Los españoles intentaron muchísimos asaltos, pero los pipiles lograron resistir, causándole muchas bajas a las tropas auxiliares indígenas de Alvarado, por medio de sus piqueros. No obstante, las fuerzas hispanas decidieron hacer uso de su artillería, lo que logró decidir la batalla y cambiar el resultado más favorable a las tropas de la corona. Con este apoyo, los españoles intensificaron mucho más sus asaltos, cosa que terminó por quebrar las defensas pipiles, quienes finalmente decidieron huir del campo de batalla, dejando miles de muertos en ambos bandos. Aunque costosa, la victoria finalmente llegó para los hermanos Alvarado, quienes pudieron proseguir su avance a través del señorío, derrotándolos en batallas posteriores y sometiéndolos finalmente. Bueno amigos, hasta acá llegó el top. Si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.